Hola a todos, bienvenidos al curso de base de datos. Mi nombre es Eduardo Antique Pérez, estudio en la Universidad Abierta a Distancia UNAD, Universidad de Ibagué, en el programa Ingeniería de Sistemas. Me siento optimista, ya que en esta área podemos adquirir nuevos conocimientos y desarrollar las actividades acorde a lo que se nos pide y poder resolverlos con mis compañeros y tutor. Mis contactos, correo electrónico duantique192@gmail.com y número de teléfono o WhatsApp 322-354-7103. Vamos a hablar un poco sobre la evolución histórica de base de datos. Entonces, esta tiene sus orígenes que se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Esas también se utilizaban para recoger la información sobre las cosechas y los censos. Más que todo eran más utilizado eh, esta, esta clase de datos. De allí fueron las apariciones de las primeras computadoras, que es el concepto de base de datos, que ha estado siempre ligado a la informática. Desapareció en 1884 por Hermann Göring, quien creó la máquina automática de tarjetas perforadas, siendo nombrado el primer ingeniero estadístico de la historia. En esta época, pues ya como veníamos diciendo, se realizaban los censos que se realizaban de forma manual. Avanzamos un poquito más a la década de 1960, eh, que aparecen las computadoras, ya bajaron de precios para las compañías privadas que pudieran adquirir, dando paso a paso para popularizarla. Ya fue más que todo el uso de los discos, cosa que muy adelante fue muy efectivo, debido a que a partir de este soporte se podría consultar la información directamente sin tener y que saber la ubicación exacta. También otro concepto de esta época, que fue los que dieron el primer inicio a las generaciones de base de datos de red. Y esa base de datos fueron jerarquías que ya era posible guardar estructuras de datos y listas en árboles. También en esta misma década se, se llevó a cabo el desarrollo de la IDS, desarrollando por Charles Backman, que formaba parte de los Codice. Eh, Avanzamos a la década de 1970. Esta década de los 70 fue por Edgar Frank Cole, que fue un científico informático inglés, más conocido por sus aportaciones a la teoría de base de datos. Ya teniendo un poquito del avance de la base de datos, eh, este programa Oracle, que fue considerado como uno de los sistemas de base de datos más completos que existen en el mundo. Y aunque su dominio del mercado de servidores de datos fueron completos para las empresas y casi todo relativamente un poco, actualmente sufre una competencia de empresariales del SQL, sirven a compañía de Microsoft y el sistema de administradores. En la década de 1980 ya dio los principios a la comercialización de los sistemas relacionados y con el SQL, que comenzó a estandarizar la industria, ya que esta base de datos relacionada a sistemas fueron con tablas propuesta por filas y columnas, que ya pudieron competir con bases de jerarquías y de red. Esto ya trajo una consecuencia de que su nivel de programación era muy sencillo y su nivel de programación era relativamente muy bajo.
En la década de 1990 ya apareció Microsoft, y así desarrollaron herramientas como Excel, el Access y el paquete de Office que tenemos la mayoría en nuestros computadores, que marcaron el inicio de la base de datos orientadas por objetos. Aunque el boom de esta década de los 90 será el nacimiento de World Wide Web, a finales de la década a través se facilitará la consulta de base de datos. Esto ya trajo una facilitación para conocer nuestros datos eh, y guardarlos, así como muchas cosas que tenemos en la actualidad. Ya en el siglo XXI, esos ya son unas tendencias o las tres grandes compañías que dominan el mercado de la base de datos, como son el IBM, el Microsoft y el Oracle. Por su parte, ya es el Internet la compañía que genera una gran cantidad de información, es Google. Cabe destacar que uno de los que más tenemos en la actualidad es el Visual Studio, que ya es un lenguaje de programación, el operativos, el Windows, es el Microsoft. Tenemos ya vamos a las tendencias que tenemos en la actualidad. Para recopilar todos estos datos, pues ya lo más avanzado tenemos nuestro computador, el teléfono, que ya podemos almacenar la mayoría de cosas de datos. Entonces, tenemos una que es el Big Data. Esto ya es cuando hablábamos y nos referimos al conjunto de datos y combinaciones en conjunto y tamaño y el volumen. La velocidad, las tecnologías y herramientas convencionales, tales como base de datos relacionados en las convenciones o paquetes de visualización. El NSQL es una amplia clase de sistemas de generación de base de datos que refieren el modelo básico. Aspectos importantes como el NoSQL, que se dominarán muchas veces. Entonces, en la actualidad, la tendencia de la base de datos, tenemos un programa de Microsoft que es estupendo, es el más avanzado. Un concepto seleccionado sobre esto es como la aparición de las bases de datos de Microsoft que crean Leak. Es un lenguaje que es un conjunto de herramientas para realizar todo tipo de consultas y distintas fuentes de datos. Tenemos la potencia que es el Visual Studio y ahora lo puede codificar. Un ejemplo básico que tenemos hoy en día y muy común, en una empresa almacenamos las bases de datos de un trabajador. También podemos llevar a cabo su hora de entrada, de salida, datos personales y datos empresariales del mismo. Bueno, una de las conclusiones tenidas entonces, acaba de resaltar que todos somos usuarios de la tecnología, por lo cual es muy necesaria de hoy en día, ¿no? Entonces, es impresionante cómo ver que la tecnología sigue avanzando cada día más, ¿no? Y esto tenemos un futuro con mucha tecnología. Tenemos mucha tecnología entonces y vamos a seguir y seguimos avanzando un poquito más. Bueno, compañeros y tutor, muchísimas gracias por su atención.